Hola a todos, yo soy Divanesa Espinosa Rendón y a partir de algunos recursos que se han brindado en el curso Prácticas Educativas y Pedagógicas, discutiré un poco o expondré algunos conceptos que son muy importantes tenerlos en la cuenta cuando hacemos una referencia de prácticas educativas y pedagógicas. Durante este pequeño video, mi mayor intención es encontrar un argumento entre la relación que existe en esos conceptos que voy a exponer, que inicialmente es qué es la formación, qué es la experiencia, cómo estos dos conceptos se conectan y cómo estos dos conceptos a su vez tienen una gran incidencia en lo que son las prácticas o qué relación hay entre estos conceptos, ¿cierto? Es como una relación triangular entre ellos. Para esto entonces quiero mencionar que tuve como referente dos textos de Jorge La Rosa para definir lo que es la formación y la experiencia inicialmente. Entonces, empecemos definiendo qué es la formación o qué entendemos por la formación. La formación podemos verla como una forma de moldear, de dar sentido, de tener una identidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a buscar forma o formación, encontramos una serie de sinónimos como configuración, estructurar, moldear. Entonces, lo que quiere decir es que cuando nosotros nos referimos a formación, eh, realmente el sentido de este se enlaza en cómo nosotros encajamos en algo que ya está para poder desenvolvernos en determinada situación o en determinado lugar. Entonces, cuando hablamos de formaciones, cómo nosotros parecemos de una u otra forma una masita que se empieza a moldear, que va teniendo una forma que se quiere, un punto al que se desea llegar. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos realmente de la forma, a un molde, a un formato que ya está preestablecido y nosotros nos adaptamos a través de algunas situaciones, actividades a ese formato, entonces adquirimos esa forma y esa forma de una u otra forma, que suena muy redundante, pero es necesaria la palabra, pues nos da una identidad. Pasemos ahora a definir entonces qué es la experiencia. Entonces, para definir la experiencia me llamó mucho la atención cuando Jorge La Rosa dice es que la experiencia no es lo que pasa, sino lo que me pasa. Es decir, todos podemos asistir a la misma universidad, pero seguramente todos tendremos una experiencia totalmente diferente de lo que es la universidad. ¿Por qué? Porque si bien todos tenemos la oportunidad de presenciar unas mismas situaciones, acontecimientos, a todos nos va a transformar de forma diferente. Es decir, cuando la experiencia realmente pasa por mi vida, hay una transformación en mi pensamiento, en mi forma de hablar e incluso en esa percepción que yo tengo del mundo. Entonces, ahí es cuando podemos entender que la experiencia no es realmente lo que pasa, sino algo que me pasa a mí a nivel interno. Y eso que me pasa puede ser provocado por algo que sucede, que pasa a nivel externo. Entonces, cuando hablamos de la experiencia, es importante entender eso, cómo yo soy capaz de razonar una situación, reflexionarla y a partir de eso hacer unos cambios. Entonces ahí es donde se da la verdadera experiencia. Encontremos entonces ahora ese punto de conexión que hay entre lo que es la formación y la experiencia, abriendo, digamos, con esta frase que es la experiencia se forma y se transforma. ¿Por qué? Porque todos los días yo estoy viviendo situaciones totalmente diferentes. Y si yo estoy permitiendo que esas situaciones que son totalmente diferentes tengan un impacto en mi vida, tanto mi formación como mi experiencia van a cambiar. Entonces, lo decía incluso muy claro la profesora Beatriz López, quien acompaña el curso, que no seremos nunca hoy los mismos que fuimos hace 2 semanas, ni en 2 semanas, ni en un mes seremos los mismos que somos hoy, porque nuestra experiencia de vida ha sido diferente en esos momentos, porque la forma en que nuestro pensamiento ha cambiado también impacta nuestra experiencia. Entonces ahí es donde encontramos esa relación. La experiencia se forma y se transforma.
¿A partir de qué? De unos acontecimientos que recordemos que yo permito que tengan un impacto en lo que yo soy. Finalmente, entonces, para ver cómo estos dos conceptos tienen una relación entre lo que son las prácticas educativas y pedagógicas, veamos entonces que la formación genera unos hábitos que se convierten en una práctica. Como yo decía inicialmente, cuando yo hablo de formación es que yo ya me he ceñido a un formato que está preestablecido. Entonces adquiero unos hábitos que convierten eso en una práctica. Ahora, la práctica alimenta y transforma la experiencia, porque si yo todos los días estoy haciendo algo, pero eso también va cambiando por la forma en que van evolucionando las situaciones, el mundo incluso, pues esa práctica, eso que yo estoy haciendo a diario, va a transformar mi experiencia por la forma en que se dan las cosas. Y finalmente, la experiencia reflexiona y transforma la práctica. Una práctica es algo que yo hago, es una acción. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de reflexionar eso que está sucediendo, eso que estoy haciendo, eso que hay alrededor, entonces dentro de esa reflexión no solamente me transformo yo, sino que también transformo las prácticas y esas prácticas que para el curso claramente tienen que ver con la educación. Entonces, espero que hasta este punto esté muy claro. Y finalmente, quiero cerrar con un texto pequeño que leímos acerca de lo que es el término Bildung, en donde Michel Fabre, que nos habla de este término que viene de un origen alemán, nos dice que pensar la formación como experiencia es concebirla como una aventura en la búsqueda del sujeto. ¿Por qué? Porque esa experiencia y esa formación a nosotros nos da una identidad y nos construye como sujetos sociales y políticos. Entonces, finalmente, y para despedirnos, la Bildung es trabajar sobre sí mismo, cultivar los talentos para el perfeccionamiento propio. Cuando yo estoy trabajando la experiencia y la formación continuamente, entonces lo que hago es que perfecciono un montón de cosas que me permiten ser mejor para mí y para los demás.